Tenía tantos títulos para hoy que ya se me olvidó cuál fue el último que les di. Antes de todo, antes de la corona, ¿no? Algo así. Es que tengo aquí escritos como 5 y creo que el que les di no. Todo es antes de la corona. Salmo 78, el Salmo 78, es un salmo escrito por Asaf, es un salmo, vamos a llamarle político. Es un salmo donde cuenta la historia de Israel, todas sus hazañas, pero también cuenta todas sus metidas de pata de Israel. Todas las veces que ha sido infiel a Dios, todas las veces que Dios le ha dado tanto a Israel. ¿Y cómo responde el pueblo de Dios? ¿Alguien se acuerda en la historia que hemos estudiado? Dios les ha dado bendición. ¿Y cómo ha respondido el pueblo de Dios a las bendiciones de Dios? Con infidelidad, con ingratitud, se han apartado de Él. Y todo este salmo va describiendo cómo ha sido en la historia el pueblo de Dios. Y yo pudiera decir, fácilmente nosotros entramos en esta descripción. O sea, Dios nos da y nosotros le pagamos mal. Somos desobedientes, somos infieles, somos ingratos. Aquí entre nos somos de lo peor. Pero vas avanzando en los versículos y ves cómo Dios les dice, pero si te arrepientes, yo te perdono y te restauro. Y se arrepienten, los perdona y los restaura. Y va así todo este salmo, hasta que llega a los últimos versículos, versículo 68, se nos introduce aquí el reinado de David. Dice el versículo 68. Escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y apacentó, está hablando de David, y David apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y quise leer este salmo porque precisamente el segundo libro de Samuel nos habla de la ascensión de David como rey. En el primer libro de Samuel vimos su crecimiento en madurez, ¿verdad? En el primer libro de Samuel vimos cuántos errores cometió David en su juventud. ¿Alguien se acuerda? 1, 2, 3, 4, 5, o sea, un montón de errores cometió. Pero en todas hemos visto la misericordia de Dios. Recordarás que David era el irrelevante, y lo dice el Salmo 78 que leímos. David era el Mr. Irrelevant, ¿verdad? Estaba detrás de las ovejas, de tal manera que cuando llegó el profeta Samuel con Isaí, su papá, le dijo, necesito de tu familia va a salir el nuevo rey. Y entonces Isaí dijo, a ver, vente, y llamó al mayor, no, a ver el segundo, no, el tercero tampoco, y nunca en la mente de Isaí pasó David. Nunca fue planeado, pensado como que iba a ser el que iba a triunfar en la vida. Por eso yo me siento muy identificado con David. Es uno de los personajes que más me gustan porque veo su ascenso, pero la Biblia nos describe todas sus cicatrices. La Biblia nos dice todos sus errores. Y sin embargo, con todo eso, David es llamado 2 veces en la Biblia un hombre conforme al corazón de Dios. Díganme, ¿quién más recibe ese nombre en la Biblia? Nadie. Es el único que recibe un nombre conforme al corazón de Dios. Es un piropazo. Y mire, que hay cosas que la Biblia menciona que si las menciona tienen importancia. Tienen mucha importancia. ¿Qué significa conforme al corazón de Dios? Es decir, un hombre que su corazón estaba en cumplir los propósitos de Dios. Eso significa que a él podían pasar 1000 cosas y cometía errores, pero siempre en su corazón estaba el cumplir lo que Dios le había mandado a hacer. Y en la medida que va avanzando, pues llega al momento que vamos a estudiar, donde va a ser coronado rey. Así que
llega al punto tan importante que en lo que sigue de la historia y en lo que sigue del segundo libro de Samuel hasta el Apocalipsis, vamos a escuchar esta frase: el hijo de David. ¿A quién se refiere cuando oímos la frase el hijo de David? ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo. ¿Por qué? Por todo lo que estuvo trabajando con David para llegar al punto de identificarlo como el hijo de David. ¿Qué significa esto? David se va a convertir en una sombra, en una figura de lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la tierra. Recuerden que en el Éxodo el tabernáculo, cuando nos describe todas las cosas del tabernáculo, es una manera visible para que el pueblo de Israel entendiera lo que iba a ser el Cordero de Dios, lo que iba a ser Jesucristo cuando estuviera en la cruz, cómo lo iban a desgajar, cómo lo iban a sacrificar. Todo estaba en una sombra y figura en el tabernáculo. Y ahora con David nos deja una sombra, una figura del reinado de Jesucristo, el de David temporal, pero el de Jesucristo eterno. Por eso es que cuando estemos estudiando este libro vamos a ver muchas cosas que nos van a llevar a pensar en nuestro Señor Jesucristo. Originalmente no está dividido en primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Está escrito todo de principio a fin. Pero hicimos una pausa y nos fuimos. ¿Qué libro estudiamos? ¿O qué carta estudiamos? Pedro. Primera carta y segunda, ¿estudiamos o no estudiamos la segunda? Solo la primera, hay que estudiar la segunda. Regresamos a Samuel, ¿no? Y después nos vamos otra vez a Pedro para poder irles dando este balance entre los dos testamentos. Vamos a leer entonces segundo libro de Samuel, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice así: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán? Si recordamos el último capítulo del primer libro de Samuel, nos habla precisamente la manera en la que murió Saúl. Ahora, Siclag, para recordarte un poquito, era la ciudad donde David hizo su base mientras estaba huyendo de Saúl. Para los que no llegaron desde el primer libro. Saúl es el rey de Israel. David, que pertenece al reino de Israel, es perseguido por Saúl y lo quiere matar y lo quiere destruir. Y Saúl se metió en guerra con los filisteos y llamaron a David para pelear del lado de los filisteos. Se va a enfrentar David contra Saúl. Sí, el mismo que tuvo oportunidad de matar otras veces y que dijo: Dios me guarde de hacerle algo al ungido. Esta vez David toma sus 600 hombres, va a la guerra, va listo para pelear contra su propio pueblo, pero llegando ahí, uno de los reinos de los filisteos se acercó con otro rey y le dijo: oye, pero ¿cómo va a pelear David si David es de los israelitas? ¿Qué tal si en medio de la batalla nos traiciona? ¿Qué tal que se voltea con nosotros? Que David no pelee con nosotros, mejor mándalo de regreso. Y Dios guardó a David de cometer tremendo error. Tremenda locura iba a cometer David. ¿Les ha pasado a ustedes que están a punto de cometer una peor tontería de su vida? Y Dios llega justo a tiempo, así con un me salvé.
Tú ya estabas decidida a ser como David. Ahí ya estoy. ¿Qué van a decir que yo no participo con él? ¿Qué van a decir que yo soy esto, que yo soy lo otro? Y te salva Dios a pesar de ti. A pesar de que tú decidiste participar del pecado. Y se regresa David, y cuando va regresando, se encontró que en Siclag, donde está ahorita, ahí en Siclag, los amalecitas. Este nombre ya te está sonando, lo acabamos de leer, ¿verdad? Que también son de los filisteos. Los amalecitas secuestraron a las mujeres y a los niños. Cuando David regresó, la ciudad estaba destruida. Los asaltaron, destruyeron todo, quemaron todo y se llevaron a las esposas y a los hijos. ¿Alguien se acuerda qué pasó con los 600 hombres de David y David? ¿Tú cómo crees que reaccionaron todos los papás y los esposos cuando vieron que sus familias habían sido secuestradas? O sea, hubo un caos. ¡Ah, no! ¡Tu culpa, David! Porque cuando viene caos en la familia, ¿qué es lo que hacemos? Cuando viene un problema, ¿qué es lo que hacemos? Es que tú no dijiste, es que tú no hiciste, es que tú nunca haces, es que tú. Y empezamos a despotricar. Y es lo que hicieron con David. Pero David levantó sus ojos a los montes y dijo: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hago? Pues esa es la consecuencia de tu pecado, David, ¿sí o no? O sea, tú hiciste, no me culpes, no culpes a Dios, no digas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? Dios está enojado conmigo, Dios me está castigando. No, o sea, olvídate, eres tú provocaste todo eso. Sin embargo, Dios les dio la fortaleza para ir a la tierra de los amalecitas y recuperar a sus esposas y a sus hijos. Dios les dio la victoria. Van regresando y déjame decirte, David ya le cayó la onda. Ahora sí que agarró la onda, David, de que Siclag no es el lugar donde tiene que estar, que no es con los filisteos donde tiene que estar. Está en la tierra de sus enemigos, tiene que salir de ahí, pero apenas está regresando de todo este problema tan grande. Los soldados vienen cansados, vienen hambrientos, han vivido un shock, han vivido un trauma, van llegando y se entera de esta noticia. Saúl y Jonatán murieron. Te digo para que vayas entendiendo cómo está la situación, lo que están sintiendo en este momento. El versículo 3 dice que David le preguntó a ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y el versículo 4 nos deja ver el corazón de David. Te ruego que me digas. Te ruego que me digas. Solo esta frase nos deja ver la genuina preocupación de David. Digan conmigo, genuina. Díganlo otra vez, por favor, fuerte, genuina. Porque quiero hablarles de esta genuina preocupación. Lamentablemente, las personas, nuestra naturaleza carnal, tendemos a ser falsos. Nos preocupamos, ayudamos, pero las intenciones del corazón son otras. No hay honestidad, no hay sinceridad. ¿Cómo es que podemos hacer las cosas así? ¿Cómo podemos servir cuando somos falsos en nuestro interior? Ahora, quiero que veas cómo David tiene esta preocupación por el pueblo de Israel cuando todavía no es rey. Es perseguido. Y tú puedes decir, ay, ¿a poco por esto ya deduces que tiene este genuino cuidado? David tuvo la oportunidad de matar a Saúl muchas veces y no lo quiso hacer. David tuvo la oportunidad de enfrentar y de matar al pueblo, a sus hermanos, y siempre dijo, mi mano se guarde de hacer semejante cosa.
Cuando era perseguido por Saúl, cuando era traicionado por su ex esposa Mical, cuando le hacían la vida de cuadritos, David aún así ponía atrás a lo que le estaba haciendo la familia de su suegro, lo que le estaban haciendo ellos, y él iba por el bienestar de su nación, de su pueblo. Cuando sabía que lo querían matar, tuvo una conversación con Jonatán y le decía: Jonatán, yo creo que me quieren matar, pero no quiero hacer nada porque no quiero traer un conflicto en Israel. Mejor tú ve, investiga, y si me quieren hacer algo, suelta la flecha y mejor yo me voy antes de causarle un problema a la nación. Y David ya había sido ungido como rey. La gente ya sabía que David era el siguiente rey, tanto así que la gente cantaba: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y David nunca, a pesar de todos sus errores, quiso tomar el reinado de una manera equivocada. Nunca lo quiso hacer. Siempre puso primero a las personas. Lo que me deja ver que David, como figura de Cristo, es que él ama a las personas. Ama a las personas. Ahora que estábamos allá, nos hicieron una entrevista a mi esposa y a mí, y me preguntan: oye, ¿y tú cómo le hiciste para llegar ahí donde llegaste? Y yo así recordando, yo les dije: la verdad, ni me gustaba. No me gustaba pensar en dejar la comodidad de la ciudad, las tecnologías, todo lo que tenía. Mi mamá, que está aquí, llegó a buscarme y a decirme: vente, regrésate, te ayudo a conseguir trabajo y una casa. Yo no quería, no me gustaba, no amaba a la gente. Cuando venía en el camino ya para acá pensando: ¿qué voy a hacer? Pero Señor, yo estoy tomando esta decisión. En ese momento el Señor tomó mi corazón y me dijo: te estoy cambiando tu corazón por un corazón de pastor. Yo no entendí eso durante mucho tiempo. ¿Cómo que un corazón de pastor? ¿Qué significa eso? Y cuando me di cuenta que llegaba con la gente y amaba a la gente, entendí lo que era eso. Porque si haces las cosas por obligación, por pura pantalla, va a venir destrucción y lo vamos a ver. ¿Qué es lo primero que vemos entonces en David? Que tenía un amor genuino por las personas. ¿Por qué? Porque las personas fallamos, ¿sí o no? A ver, todos los casados. ¿Te han fallado tu cónyuge? Levante la mano a quien sí le ha fallado su cónyuge. Los que no son unos mentirosos, ¿eh? Mi esposa no la levantó, sí la levantaste, no te vi. Ah. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, porque cometemos errores, nos vamos a equivocar. Pero cuando hay un amor genuino, dice la Biblia que el amor cubre multitud de errores, de fallos, los cubre. Pero cuando tú no amas, ¿cómo haces las cosas? ¿Cómo sirves? ¿Qué pasa con nosotros con respecto a la familia de la fe? Somos hermanos aquí. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Amas? Vamos a hablar solo de los que estamos aquí. ¿Amas a los que están aquí? O si volteas así un poquito para atrás del otro lado, estás: ay, hoy vino esa persona hipócrita, no lo aguanto, que le caiga un rayo. O algunos que se convierten muy bíblicos y la Biblia dice: soportaos los unos a los otros. Yo la soporto nada más. Pero que no me pidan que hablemos, que no me pida, porque ¿cómo está tu corazón? Y estoy hablando solamente de aquí. Ahora, hablando de eso, ¿cómo le servimos a Dios?
cómo mueven las cámaras, cómo tocan los instrumentos, cómo reciben, cómo limpian. ¿Qué hay en el corazón cuando hacemos todo lo que hacemos? ¿Cómo está tu corazón cuando vas al comedor y les preparas la comida a los niños? ¿Cómo estás cuando limpias el patio, cuando acomodas las sillas? ¿Cómo está tu corazón? Porque para muchos, servir se convierte en una molestia. Pero no lo dices, lo piensas, lo sientes, lo murmuras. Lo haces, pero dentro se contaminó el corazón. Pero dentro se empezó a llenar el cáncer. Y solo hay una persona que está contenta de que eso pase en nuestros corazones. El enemigo número 1 de todos nosotros. ¿Por qué? Mira, si pecamos, primera de Juan dice, hijitos míos, si pecaste, abogado tienes para con el Padre, que es Cristo Jesús. ¿Sí o no? Yo puedo venir confiadamente, acercarme confiadamente al trono de la gracia y decirle, Señor, perdóname. Pero ¿sabes por qué causa quiere que pequemos? Porque con el pecado viene el desánimo, viene la contaminación. Cuando te contaminas, te desanimas. Cuando te desanimas, murmuras. Cuando murmuras, te empiezas a alejar, hasta que la ovejita quedó fuera de la protección y se convierte en una presa fácil. ¿Por qué? Porque el corazón se contaminó. Por eso les dije, todo esto David lo está haciendo antes de la corona, antes de que sea su obligación cuidar del pueblo de Dios. Él llamaba al pueblo de Dios. Porque ¿cuántas cosas hacemos por obligación? Piénsalo. ¿Cuántas cosas hacemos porque es mi obligación? ¿Cuántas veces en casa lavas los trastes? No con amor, no por amor, porque es tu obligación. ¿Cuántas veces limpias o compras o haces algo y ay, es que ahí van mis nuevos tenis? Ay, pero es que es mi obligación. Y sí, lo hacemos porque ya tenemos la corona, porque ya tenemos el nombramiento, porque ya es nuestra obligación. Pero ¿qué hay del corazón? Dios mira las intenciones que tenemos. Dios no mira la corona, Dios no mira el título, Dios no mira quién te dices que eres o qué título tienes. Hay que meternos más profundo. Mira, en Marcos, capítulo 6, tenemos este cuadro de amor del Señor Jesucristo. Dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahora, la palabra compasión no es, la compasión no es sentir feo o lástima. La compasión va acompañada de acción. La compasión va acompañada de ayuda. ¿Ok? Entonces dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y miren, de repente vemos la persona que es su carácter es difícil. ¿Alguien conoce a alguien con el carácter difícil? 1, 2, 3, nada más 3. Los demás, no. ¿Conoces a alguien que es difícil de amar? ¿Conoces a alguien que no se deja amar? ¿Verdad? ¿Qué hacemos generalmente con esto? Te voy a decir mi experiencia como profesor hace muchísimos años. Tenía yo un taller y mi taller, ahora yo le llamo la cueva de Adulam, porque estaban los otros talleres, ¿no? Que taller de pintura, que taller de danza, taller, así un montón de talleres. Y los alumnos escogían en qué taller querían estar. Entonces, pues todos se metían a y se metían al otro. Y cuando yo llegaba a mi taller, veía a todos los despreciados, a todos los que nadie quería en sus talleres, se iban a meter a mi taller. Y cuando yo entraba al salón y los veía, decía, Paco, ¿tú qué haces aquí si tú no? Profe, es que no me dejaron meter a no me dejaron, y el único que había lugar era aquí. Y se metían conmigo. Y mire, yo sentí algo padre con ellos, me gustaban, me gustan los que son así.
Y entonces empezar a ver que ellos son los que realmente necesitan. Como el Señor Jesús, tener compasión por ellos. Ese que no se deja amar, ese que siempre está a la defensiva, es quien más necesita. Pero ¿cuál es nuestra reacción con alguien así? Habrá quien te... ¿Cómo dice? Fuerte, ¿cómo? Habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. ¿Alguien ha oído eso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo no. ¿Por qué voy a hacer todo eso si no se lo merece? Pues no se lo merece, pero es quien más lo necesita. Y es a quien somos llamados genuinamente a amar. Ay, pero es que qué fácil. El Señor Jesús tenía compasión. Mira, leímos el versículo 34. Regrésate al versículo 30 para que veas lo que está pasando. Te doy el contexto. Los discípulos fueron enviados a predicar, fueron enviados en jornadas largas y les dijo: no se lleven alforja, no se lleven nada, ustedes vayan y allá van a buscar su sustento. Allá van a ver dónde viven, allá van a ver cómo comen, allá Dios les va a suplir todas las cosas. A ver, si yo te envío a ti así, ¿te irías? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces hemos dicho, heme aquí, envíame a mí? ¿No? Y ahí está. Pues ellos se fueron. Ahora imagínate llegar y el Señor les dijo: si te cierran la puerta, ahí no es. Busca una persona de paz. Y ahí iban tocando a la puerta. ¿Quién me recibe? A ver, imagínense todas las experiencias que tuvieron. Y sacaron demonios y sanaron personas. Van regresando de su jornada. Están cansados del viaje que tuvieron. No tenían un respiro. Su batería social está hasta abajo. Su batería espiritual está hasta abajo. Su batería física está hasta abajo. Lo único que quieren es llegar. Ay, necesito silencio y dormir. Ese es el contexto. Van llegando, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Están rindiendo cuentas. Versículo 31. Jesús les dijo: vénganse, vámonos a un retiro de oración y de descanso. Solo ustedes y yo. ¿Sí lo está viendo? Sé cómo vienen, sé cómo están. Vamos a descansar. Nada más nosotros. Vámonos a un lugar aparte, desierto. ¿Y qué? ¿Y qué? Descansen. Descansen. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo. ¿Para qué? Se van a su retiro de descanso unos días. No voy a contestar correos, no voy a contestar el teléfono, voy a descansar. Y en el camino se encontraron con una multitud que estaban necesitados. Y Dios tuvo compasión de ellos y les empezó a enseñar. ¿Qué hizo cuando iba a descansar? Se puso a trabajar. ¿Y cómo lo hizo? Ay, es domingo, man. Ese es mi único día. O sea, allá trabajo y vengo. ¿Trabajo? Y me tratan mal. No me han puesto mi título de Ministerio de Asuntos sin Importancia. Porque quiero que vean que yo soy el encargado, la corona. Quiero que vean que yo soy el que hago esas cosas. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo David? Sin el título, sin la obligación, amaba a las personas. ¿Y tú? Ay, no, ya es que ya me desanimé porque me hicieron, me dijeron, me vieron, me aquí, me allá. Cochinadas no le entregues a Dios. Quítate la cultura de la limosna.
¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. Y de este momento es donde surgió el milagro, uno de los milagros más grandes que trascendió la historia, cuando les dio de comer a 5,000 personas. Y sin contar a las mujeres y a los niños. ¿De qué momento? ¿A dónde iban? ¿Qué iban a hacer? Y para colmo, cuando ya venían así y empieza el Señor Jesús a enseñarles y a predicar, pasan las horas, y ya llevo 1 hora predicando. No sé qué hacían, ¿eh? Y se está metiendo el sol, y entonces llegan los discípulos y le dicen: maestro, ya que se vayan, ya mándalos a sus casas. ¿Se acuerda que así les dice? Ya mándalos a sus casas, que vayan a comer. ¿Y qué les responde el Señor Jesús? Ustedes denles de comer. ¿Tú qué hubieras hecho? No, en serio, te estoy preguntando, ¿tú qué hubieras hecho? Primero, que me mandan a trabajar y no me dan sueldo, no me pagan, me dicen que allá vea cómo le voy a hacer. Regreso, me dicen vámonos a descansar, y no hubo descanso. Y pa' colmo, ahora tengo que ser el mesero. Y yo pagar la comida de ellos. ¿Se te hace conocida esa figura? Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. ¿Sí o no es la vida del cristiano? Es la vida del cristiano. ¿Y cómo respondemos frente a eso? ¿Cómo respondes? ¿A quién has abierto tu oído? ¿Qué voces escuchas? ¿Te están contaminando? ¿Te están robando la oportunidad de entregar un corazón puro, limpio y sincero y decir: Señor, no me importa nada? Esto es para ti, yo te lo doy, y que digan lo que digan y que hagan lo que hagan, yo te lo entrego a ti. A traer un corazón contaminado y entregar cochinadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Y luego ponemos condiciones. Te sirvo si me sanas. Si me sanas, Señor, si me quitas esto, prometo servirte. No levanten la mano quien lo ha hecho. Si tú me das, si tú haces, si tú, o sea, le haces a Dios así, ¿no? Lo agarras de la mano. Y pensar que entre más le digas, ay, no, sí, ahorita te hago, espérame, ahorita te hago. O sea, ¿qué piensas cuando haces esas cosas? ¿Sabes qué hizo Job cuando estaba pero mal? Señor, hágase lo que tú quieras. Si me sanas, gracias. Si no me sanas, es tu decisión. Si me das, recibo. Si no me das, tú sabes por qué lo haces, Señor. Ese es un corazón puro. Pero nos hemos contaminado tanto, el internet, todo el mundo que siempre es consumista, que siempre quiere, te doy pero tú me das, y cómo gano ventaja y cómo obtengo, cuando el carácter del cristiano es da sin esperar nada a cambio. Y son palabras que ya no se quieren decir en ningún lado, porque serías un tonto si lo haces. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? Ya se las puse más difícil, ¿verdad? Es que Él nos eleva el estándar. Es que muchos han pensado que ser cristiano, y vean un montón de lugares, ser cristiano es venir muy guapetón a la iglesia, cantar música así bien padre, músicos profesionales y pagados, por cierto, que después los ves tocando en el cocobongo y después los ves tocando aquí, en allá, porque es un trabajo, no es una ofrenda, es un trabajo. Pero se ve, se escucha también. Ya vine, ya canté,
ya adoré, pero dice la Biblia, tu corazón está lejos de mí. Lejos de mí. Y le decían al Señor Jesús, Señor, ya no digas eso porque la gente se va. ¿Y qué les decía el Señor Jesús? ¿Te quieres ir tú también, Pedro? Llégale, llégale. Es que duro mensaje es este. Bueno, ¿qué quieres escuchar? Somos llamados a vivir en santidad, a vivir diferentes, antes de la corona, antes de la responsabilidad, antes de que sea tu obligación, antes de cualquier cosa. Tu corazón está dispuesto a ser sin esperar ningún reconocimiento de nada, de nadie. Y sigue el versículo 4. ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó a la batalla y también muchos del pueblo murieron. Y mire el verso 7. No, el verso 6. El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente. Miren, subraya esa palabra casualmente. Y si no le digo, si se me olvida decirle qué era eso de casualmente, me recuerdan que les diga por qué esta cosa de casualmente, ¿no? Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, ¿qué le respondió? ¿Ya te acordaste quiénes son los amalecitas? Okay. Ten todo esto así como en stand-by. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Este amalecita sabía que Saúl y David no se llevaban bien y todos lo sabían. Esto no es nuevo, ni es un secreto. Todos saben que no se llevan bien, saben que lo están persiguiendo. Y es tan mustio este amalecita que sabe escoger las palabras. Murió Saúl y Jonatán, tu amigo, el sucesor al trono, porque era Jonatán el sucesor al trono, ¿sí o no? ¿Qué le está queriendo decir a David con eso? David, ya se murieron los que te estorbaban para tener lo que esperabas, para tener, ¿qué? La corona. Ya están en Facebook. Les informo a mis amigos y mis familiares que lamentablemente me separé. Y está la malecita por ahí. ¡Ah, qué bueno! Yo sabía que se iban a separar, siempre lo supe. Ya no estoy vendiendo quesadillas porque el negocio fracasó. Ay, pobrecita, voy a orar por ti. Bueno, no lo dicen. Pero ¿dónde está todo eso? Este amalecita, sus ropas rotas y la tierra, eso es una muestra de luto. Rasgarse las vestiduras y ponerse ceniza o tierra, polvo en la cabeza, es una señal de estoy triste y estoy en luto. Este amalecita, ¿se acuerdan que llegó así con las ropas rotas y pura fachada? Pura fachada. Y qué feo es llegar a la iglesia o en donde sea, hagas lo que hagas y ser pura fachada. Llegar con una fachada de amor, de comprensión, de servicio, de lo que sea, pero por dentro te estás frotando las manos. Por dentro estás celando, estás envidiando. Hay pecado en el corazón. Eso es lo que mira el Señor. Y al ser una malecita, todo su testimonio está en tela de juicio. Para recordarte quiénes son los amalecitas, Éxodo 17, 16. Acuérdate, está el pueblo de Israel saliendo de Egipto, o sea, vienen las 10 plagas.
Y Dios les dice, vámonos, y se van, y están saliendo de Egipto y están todos sedientos, y Moisés, tenemos sed, y estamos en el desierto, ¿cómo le hacemos? Moisés va a la roca saca el agua, ¿lo recuerdas? Están bebiendo, están agarrando fuerzas porque están débiles. Todos están débiles, están cansados y siguen caminando, y adelante iban los guerreros, los más fuertes, los varones, y en la medida que iba pasando el campamento, iban los más débiles, los ancianos, los niños, los bebés, las embarazadas. Hasta atrás del campamento iban los más débiles, siempre, y al frente los más fuertes para cuidarlos. Bueno, cuando acaban, están recuperando fuerzas de lo que acaban de pasar, los amalecitas, dice la Biblia, llegaron por atrás a atacarlos. ¿Qué significaba llegar por atrás? En lo más débil, por la espalda, traicioneros, donde sabes que te duele, ahí le ponen el dedo. ¿Casados? ¿Alguien? ¿Sabes qué le duele a tu esposa, varones? ¿Qué le dices y qué le cala? Y cuando se enojan, ahí, donde duele. Eso es vil, eso es bajo. Y fue tan bajo lo que hicieron los amalecitas que Dios se enojó y dijo, los vas a destruir por cuanto no tuvieron misericordia, y mataron a las mujeres y mataron a los niños y llegaron traicioneros. Y entonces le dicen a Saúl, Saúl, tú vas a ser el encargado de llevar la palabra, de hacer la palabra de Dios. Saúl, tú tienes que acabar con los amalecitas. ¿Qué hizo Saúl? ¿Quién se acuerda? Primer libro de Samuel. ¿Para qué matarlos a todos? No, vamos a dejar aquí el rey y estas ovejitas y esto. No cumplió su palabra, de tal manera que cuando llegó Samuel y le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Nada, yo cumplí la palabra de Dios. ¿Y qué es ese bramido que escucho? Y Samuel sacó su espada y acabó con el rey de los amalecitas. ¿Y ahora quién está de por medio? Los amalecitas. Y cuando Josué llegó, ¿quién fue la piedra en el zapato de los israelitas en el tiempo de Josué? Los amalecitas. Y cuando Esther, ¿alguien se acuerda de la historia de Esther que libertó al pueblo? ¿Quién era el que estaba haciendo todo para que el rey escogiera destruir, erradicar a todo el pueblo de Israel? ¿Quién era? Un amalecita. Eran conocidos por eso, por ser traicioneros, por ser cobardes y carroñeros. ¿Qué es carroñero? Que cuando sabían que había una batalla o algo y se peleaban, entonces estos llegaban y empezaban a tomar las joyas, empezaban a tomar todo, porque ni siquiera entraban a la pelea. Eran eso, eran carroñeros. Y qué casualidad que ahora que Saúl muere, una amalecita casualmente andaba por ahí y lo vio y tomó la corona y tomó esto pensando que iba a tener un beneficio. ¿Sirvo? ¿Hago? ¿Voy? ¿Me pongo? ¿Me apunto? Pensando que voy a tener un beneficio. ¿Y cuál fue el beneficio de la amalecita? Cuello. Murió. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mira Dios? La ceniza y las vestiduras y las coronas y todo eso. Y yo voy a ser el próximo líder de jóvenes, voy a ser el próximo pastor, voy a ser el próximo jefe, voy a ser el próximo, no sé qué está pasando por ahí. Estoy siendo lo suficientemente enfático en decirte qué hay en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿O me sigue faltando todo eso? Fíjense lo que dice el versículo 10 del segundo libro, capítulo 4. Segundo libro, capítulo 4, versículo 10 dice así:
que cuando uno me dio nuevas, ahora es David contando lo que estamos estudiando. Es David contándonos lo que estamos estudiando. Y dice así, que cuando vino a decirme, he aquí Saúl ha muerto, subrayen esta palabra, imaginándose que traía buenas noticias. ¿Qué es lo que nos revela? Que cuando David estaba ahí y vino y le trajo las coronas y le trajo eso, David no se chupaba los dedos. No lo engañas. Te voy a decir algo. A Dios no lo engañas. ¿Me escuchó? Allá atrás se oye. Sí, ya les pusieron las bocinas. A Dios no lo engañas. Al hombre sí. Yo me acuerdo ver no le voy a decir hermano, pero un cuate que venían las hermanas. Uy, no hombre, este era servicial como no tienen idea, ¿eh? Y veía que venía la hermana y le abría la puerta del carro. Hermana, gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya, la llevo. Y ahí la sentaba y veía otra hermana y ahí va el hermano don acomedido. Aleluya, hermana en Cristo. Y un día llega su esposa y me dice, pastor, a mí ni me pela. Yo no existo. Y cuando lo confronto, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, es que yo para la gloria de Dios. Y yo, no, eso es pura fachada, pura tontería, puro exterior. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? El interior. Te pregunto, ¿has dejado contaminar tu corazón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora, ¿por qué más es mentira estas noticias que les dio? El capítulo 31 de Primera de Samuel, capítulo 4, nos dice lo que sucedió. Primer libro de Samuel 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos. O sea, ¿qué quería Saúl? Saúl no quería que ningún filisteo, que ninguna amalecita lo matara. ¿Y qué dijo este amalecita? Saúl me pidió que lo matara. ¿Cómo así? Dicen allá, ¿verdad? ¿Dónde está? Por ahí vi a Marta. En Colombia dicen así. ¿Cómo así? Versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. O sea, se suicidó. Como su escudero no quiso matarlo, Saúl mismo se mató. Entonces, según la historia, ¿qué es lo que hacían los amalecitas? Cuando lo vieron ahí, fue a tomar los despojos. Llegó lleno de mentira, lleno de hipocresía con David. Vamos a ver. Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que pueden engañar a Dios? Dice así Jeremías 17. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él conoce todo de nosotros. Ahora, híjole, ven a Mateo, por favor. Ven a Mateo. Quiero terminar poniéndote esta perspectiva. Se los he dicho muchas veces y perdóneme si se lo repito, es necesario que se lo repita. Yo quedé sorprendido cuando vi estas estadísticas. Las estadísticas decían, ¿a quién engaña más las personas? Y decían en las primeras, a los papás, a los jefes del trabajo, ¿verdad? A los profesores. Pero la que me asombró, que era la número 1, era a uno mismo. ¿A quién engaña más las personas? A uno mismo. Qué triste es engañarse a uno mismo. Y quiero hacer énfasis en esto porque a veces nosotros nos queremos engañar diciendo, haciendo, llevando cosas, queriendo decir que lo hacemos como debe de ser, engañándonos a nosotros mismos y no cuidando
En Mateo hay una historia que conocen perfectamente. Es la historia de unos siervos que les dieron unos talentos. ¿Lo recuerdas? A uno le dieron 5, a uno le dieron 2 y a uno le dieron 1. Y llegaron con el que le dieron un talento y le dijeron: ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? Ahora, piensa en esto. ¿Tienes talentos? ¿Tú tienes talentos? ¿Sí o no? ¿Dios te ha dado algo que tú puedes y sabes hacer? ¿Sí o no? Es que yo no sé predicar, pastor. No, pues es que predicar no es a todos. No es a todos. Pero haces otras cosas que yo no puedo hacer. No sé hacer. Es que yo soy muy buen mesero. Es tu talento. Sabes el servicio, eres rápido, eres práctico, eres eficaz. Es tu talento. Y va a venir el Señor y te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué le vas a responder? Si llegara en este momento, ¿qué le vas a responder? No te engañes. Vamos a empezar por eso. No te engañes. ¿Qué le vas a responder? Es que nunca me dijeron. Mentira. Es que yo aquí. ¿Tu corazón? ¿Por qué lo hiciste? Es que yo no me quise meter porque es mucha responsabilidad y ¿para qué agarrar responsabilidades que después voy a fallar? ¿Sabes qué le dijeron a este? Capítulo 25, verso 24, Mateo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. ¿Cuántos conocen a Dios? Te conocía. Estamos hablando de una persona que conoce a su maestro, que conoce a Dios, una persona que vino y escuchó segundo libro de Samuel, capítulo 1. Ya conocía, ya me sé la Biblia, ya la leí, yo crecí en un hogar cristiano, yo llevo años, o no sé qué tanto puedes decir. Yo conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¡Ay, qué bíblico! Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. A ver, espérame. Si lo vemos así como está escrito, ¿pecó este hombre? O sea, ¿me diste esto? Ahí está. No se perdió nada. ¿Se perdió algo? No se perdió nada. Aquí está. No se perdió. Ahí está. Ten. Entonces, ¿cuál es el pecado? No trabajó. No trabajó. Y dices que me conoces. Y el Señor le responde: dices que me conoces. Y dices que yo puedo hacer esto, que yo puedo hacer esto. ¿Por qué no lo hiciste? Apártate de mí, flojo y negligente. ¿Son duras esas palabras? Son duras. Flojo y negligente. Apártate de mí. Hermanos, trabaja para el Señor. Mi comentario del principio fue con este propósito. No pienses que trabajar para el Señor solamente es venir y poner una silla. Eso es parte de lo que hacemos. Es bueno, lo necesitamos. No pienses que es tu trabajo venir y tocar la batería. Es parte de lo que hacemos. Pero nuestro servicio no solamente es aquí. ¿Dónde servimos? Allá afuera. Pero ¿cómo vas a ir si no amas a las personas? ¿Sabes que nos hemos convertido bien egoístas
con que yo esté bien, a mí que no me falte, yo que tenga, y si, ay, mira ese, no, tráetelo para acá. Lo vimos con el papel higiénico en Costco. El papel higiénico. ¿Qué hacía la gente cuando no sé qué pasó en la mente del, creo que era medicinal o no sé qué era el papel higiénico? ¿Qué pasó? ¿Alguien se acuerda qué pasó con el papel? Entonces, no. Y veías a alguien que no tenía nada, y ¿qué hacían las personas con el carro lleno? No, esto es mío, no, es que mi casa lo necesito, mis hijos, mi tiempo, mi dinero, mi trabajo, no, tú muérete. Qué triste vivir de esa manera. Mi desafío es ese: purifica tu corazón, hermano. Sírvele a Dios, sirve a las personas, pero hazlo con los motivos correctos. No esperes la corona, no esperes los beneficios, no esperes el título. Hazlo y que solamente Dios te vea. Amén. Póngase de pie, por favor.